De otro lado, el tema trabajo. Se requiere una capacitación también para poder cumplir con la cuota de empleo, ¿no? Pero ¿Y la cuota de cuánto es? la cuota en el sector público es del 5% 5%. y en el sector privado es del 3%. Desde aquí, un llamado a todo el sector público a implementar y a cumplir con la cuota de empleo, y al sector privado, que lo tiene que ver el Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL. Situación que los peruanos no merecemos afrontar y exigimos, por favor, que se puedan presentar planes eficientes. Estos planes presentados por el ministro del Interior, Amanecer Seguro, no dan resultados. Los estados de emergencia no dan resultados. Se requiere planes eficientes e inteligencia para luchar contra la criminalidad. Y esa es una de las los principales problemas que tenemos a nivel nacional. Pero hay otros problemas que tenemos que vamos a abordar aquí en el programa, aquí en Radio Exitosa. 12 y 6 de la tarde, estamos conectados a nivel nacional y a esta hora le presentamos nuestra secuencia. Usted tiene derecho. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Y le damos la bienvenida a Enrique Bustos Garay, especialista en discapacidad del CONADIS. ¿Cómo está? Bienvenido, don Enrique. Gracias, Katiuska, trayéndose el saludo de nuestra presidenta CONADIS, Sandra Piro, y de todos los que elaboramos en la institución. Hoy vamos a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero antes de eso creo que deberíamos concientizar y conocer cuáles son los desafíos de una persona con discapacidad aquí, en este país, en el Perú. Bueno, Katiuska, la discapacidad, como lo establece la Convención, porque es un tratado internacional que cambia la historia, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre la persona con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces la historia cambió, porque anteriormente la discapacidad estaba en la persona. Hoy en mí puede estar la deficiencia visual. La discapacidad se produce cuando yo quiero interactuar con el medio y no encuentro un semáforo sonoro, un piso podotáctil, un ascensor con lector de pantalla, un transporte público con lector de pantalla. Ahí se produce la discapacidad. Entonces, ese es el gran cambio que ha traído la Convención. Y la Convención obligó a cambiar la ley, la 27050, cae el 24 de diciembre de 2012 y da paso a la 29973, la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad. Y ahí está el desafío, ¿no? No Sí. tenemos un país, ni siquiera una Inclusivo. ciudad, siendo la capital, que tenga la infraestructura correcta, desde el servicio de transporte público hasta cuando ustedes vayan a hacer documentos. Me pregunto yo, cuando usted va a hacer algún tipo de documentación, ¿tienen los documentos en el sistema Braille? A ver, ese es un tema que está en el artículo 21 de la ley de la 29973, ¿no? Que cualquier persona a una empresa de servicio público le puede pedir de que su recibo venga en braille y está dentro de su derecho, ¿no es cierto? Esta ley tiene 13 capítulos, 86 artículos. El primero es justamente el propósito de la ley. La ley se da con el propósito de establecer el marco legal. O sea, el marco legal está establecido. El segundo capítulo, derechos civiles y políticos. Desde aquí una exhortación a todas las organizaciones políticas a convocar a personas con discapacidad para que ejerzan su derecho a la participación política. El tercer capítulo es derecho a la accesibilidad, como tú lo has dicho. El transporte público está en obligación de ser totalmente accesible para permitirle a la persona con discapacidad ejercer el derecho. Y en eso estamos trabajando en CONADIS, ¿no? Siempre saliendo a la fiscalización, a todo, no solamente en Lima, sino a todo el país, para ver que estos derechos que nos permite la ley se cumplan. Y un gran desafío es el acceso a la educación y al trabajo. Por favor, cuéntenos sobre ello. A ver, justamente el cuarto capítulo es el acceso a la educación y habla de una educación totalmente inclusiva. No solamente la 29973, la ley 30797, ley de educación inclusiva, establece que nos deben de dar a las personas con discapacidad la aceptabilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad
y hasta planes educativos personificados para que la persona con discapacidad alcance justamente realizarse, terminar sus estudios primarios, secundarios y superiores. En muchas personas con discapacidad justamente ahí ven un obstáculo, ¿no? Primero que el transporte no es accesible y lo que tenemos desde CONADIS, estamos trabajando justamente para que esos derechos se vayan. Es un proceso, pero en ese proceso nosotros no estamos solos, porque CONADIS es un consejo, está integrado por 13 ministerios y más el Seguro Social. Entonces, juntos estamos trabajando para lograr una sociedad inclusiva y sin barreras. Es un proceso, pero que también tenemos que avanzar un poco más rápido, siempre y cuando contemos con el apoyo de toda la sociedad para que esto sea una realidad. Muy bien, ahora por favor queremos hablar también con la población, ¿le parece? Queremos conversar sobre un tema que consideramos que es importante. Según las cifras oficiales, cerca del 10% de la población peruana tiene alguna discapacidad. Usted ya ha sido muy claro en explicar qué es la discapacidad y qué nos pone el Estado como discapacidad. Así que habilitamos líneas telefónicas 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Y además queremos agradecer nuevamente a Enrique Bustos Garay, especialista en discapacidad del CONADIS. Si hablamos de las leyes peruanas, ¿cuáles son las leyes que amparan o que reconocen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad? Mira, no solamente la 29973, en la Constitución Política está en el artículo 7 que la persona con discapacidad tiene derecho a un régimen legal especial de protección. ¿Ya? La Constitución Política, y en el artículo 55 de la misma establece que la Convención es parte de la ley en el Perú. La Convención que el Perú firmó en el 2007 y entró en vigencia el 3 de mayo del 2008. Aparte de ello, tenemos la 29973 que exige la Convención, pero hay más de 25 leyes que se han dado para que la persona con discapacidad alcance la igualdad de hecho. Como hice mención, la 30797, la 28683, ley de atención preferente, la ley del parqueo especial, la ley de sordoceguera y muchas otras leyes que justamente se dan con esa finalidad de que la persona con discapacidad alcance la igualdad de hecho. Pero para que alcance la igualdad de hecho, tenemos que tener una sociedad con diseño universal, o sea, que todos tengamos acceso a todo. No puede haber un intercomunicador que esté a 1,80 m. Si viene una persona de talla baja, no va a llegar. Si viene una persona en silla de ruedas, no va a llegar. Una rampa no solamente asiste a la persona con discapacidad, también la usa un adulto mayor, también la usa una mamá con un niño en coche. O sea, con diseño universal es lo que pide la Convención, que tengamos que hacer todo con diseño universal. Muy bien, por favor, vamos a recibir la primera comunicación. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Exitosa. Le saluda César Silva, de la ciudad del Alto. Yo soy una persona con discapacidad visual y estoy inscrito en CONADIS. Pero lamentablemente, el CONADIS solamente queda en Lima. Aquí en mi pueblo tenemos 380 personas con discapacidad y somos una población de 10,000 habitantes. Pero estamos muy, muy, muy lejos de las cosas que está hablando el señor referente a las atribuciones que tenemos nosotros como personas con discapacidad. Con decirle que yo estuve ejerciendo un trabajo en la oficina de OMAPED en mi municipalidad. Correcto. Y en una convención en Piura nos dijeron que no habían dinero para que nos envíen los carnés para entregarle a los usuarios. Entonces, ¿qué hace CONADIS? ¿Qué hace por nosotros con la persona con discapacidad? Es bonito hablar, es bonito hacer que las leyes se cumplen, pero las leyes son leyes. Y mientras no se ejecuten, nunca vamos a progresar. Yo quisiera que alguna vez el señor de CONADIS se acerque, que venga a los sitios donde verdaderamente estamos, la gente con discapacidad, que necesitamos mucho apoyo para poder salir adelante. Muy bien, señor Silva, muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir su testimonio aquí en Radio Exitosa.
realmente es un proceso, Katiuska. La discapacidad es estructural. Entonces, la convención viene a raíz de 2008 en vigencia en el Perú y la nueva ley tiene 10 años de antigüedad porque se promulgó el 24 de diciembre de 2012. Estamos avanzando en ese proceso, pero también es un tema presupuestal. La ley establece, hasta ahora tenemos solo el 1% para accesibilidad, el 0.5% para que funcione el OMAPEP y el 0.5% para la accesibilidad física, ¿no?, en las ciudades. Es poco. La ley establece, el Estado asigna progresivamente el presupuesto y ya deberíamos estar hablando de un 3% o un 2% mínimo, y eso es un clamor también, porque sin dinero no se puede tener un país totalmente accesible, ¿no? Entonces, desde CONADI estamos trabajando justamente en ello, ¿no? Que haya un aumento de presupuestos también a nivel nacional para que las OMAPEP puedan tener un mejor desempeño. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente comunicación, 12:16, conectados aquí en Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Bienvenida, Exitosa, lo escuchamos. Sí, le habla también un discapacitado visual, igual que el señor anterior. Yo me llamo Ricardo. Ricardo, bienvenido. Gracias. El problema también del problema del sistema por incapacidad es el falta de ver una ley prácticamente para mejorar toda esa gestión de CONADI, ¿no? O sea, por los discapacitados. Tanto salud, tanto como lo que es el transporte, tanto como el sistema de trabajo también, ¿no? Que tenemos oportunidades, inclusive jóvenes que tienen discapacidad total o visual, que tengan la oportunidad de trabajar también, no tener un concepto en las empresas, al menos sí sé que hay un porcentaje nada más, pero todas las empresas no asumen esa responsabilidad. Nosotros queremos desarrollar en esa parte y dar todo lo que es la gestión a todas las cosas de un pueblo, ¿no? Que es apoyar en esa parte, ¿no? En esa gestión, dar ideas, dar sistemas de ayuda a cualquier ciudadano. Y nosotros tenemos ese sistema. No sé si el señor me habrá entendido, pero a veces a nosotros nos dejan de lado. Y no hay leyes como para darnos esa oportunidad de afrontarlo y enfrentarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu participación. Y sí, quisiera hacer un tema. No se dice el discapacitado, se dice persona con discapacidad. No se dice habilidades especiales, ni en los angelitos, no. El tema es persona con discapacidad. Son 4 los grupos de discapacidad: física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. Y el término correcto es persona con discapacidad. Entiendo que hay un descontento, como le dije, es un proceso. Desde CONADI estamos avanzando en ese tema. Anteriormente, por ejemplo, no había un transporte accesible en Lima. Hoy el tren eléctrico tiene accesibilidad en todo. El metropolitano también tiene accesibilidad y vamos poco a poco implementando esto a nivel nacional también, ¿no? De otro lado, el tema trabajo. Se requiere una capacitación también para poder cumplir con la cuota de empleo, ¿no? Pero ¿Y la cuota de cuánto es? La cuota en el sector público es del 5% y en el sector privado es del 3%. Desde aquí, un llamado a todo el sector público a implementar y a cumplir con la cuota de empleo, y al sector privado, que lo tiene que ver el Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL. La empresa privada con más de 50 trabajadores tiene que cumplir con un 3% de personal con algún tipo de discapacidad. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Esta es la secuencia Usted tiene derecho, aquí en Radio Exitosa, y somos la voz que integra el Perú. Muy buenas tardes. Hola, buenos días.
¿Cómo Buenos está? días. Bienvenido a Radio Exitosa, lo escuchamos. Buenos días. Buenas, yo habla Manuel Espinosa de acá del estado de Lima. Sí, lo ¿Escucha? escuchamos. Claro que sí, bienvenido. Mire, señorita, mi opinión es, mire, yo tengo, mi esposa es una persona con discapacidad. Yo escuchaba al caballero en este momento, ¿no? Y la verdad mi reclamo es que sería bueno que se supervisen también las rampas de acá del cercado de Lima y las veredas, sobre todo las veredas que ella cuando sale a trabajar están destrozadas. A veces se da pal, hay que ser consciente, ¿no? Se da palo, no rompen las veredas, la dejan destrozadas y no lo arreglan después de un mes o 20 días. Ellos cuando hacen su trabajo deberían arreglarlo inmediato. Y eso les dificulta el camino no solo a mi esposa, a todas las personas con discapacidad, ¿no? Tienen que bajar a la pista, pasar por la pista, ¿no? Y demoran en arreglar las veredas. Acá en Ancas, en varios sitios del centro de Lima, deberían arreglar las veredas. Esa es mi opinión, señorita. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu Infraestructura. participación. Justamente un llamado a la Municipalidad de Lima, porque ese es un tema de la Municipalidad de Lima y a las empresas, tanto como dijo, a las empresas de agua, de luz, de telefonía, ¿no? Decirles que no pueden dejar la vereda con un forado. Yo, como persona con discapacidad, he sido víctima de caer a un hueco porque lo dejaron descuidado. Desde Conadis hacemos la invocación a que cuando la empresa pública rompe una vereda, primero ponga esos elementos de contención para que una persona con discapacidad no caiga ahí en lo más rápido que puedan solucionar el tema, porque no solamente una persona con discapacidad física en silla de ruedas, nosotros las personas con discapacidad visual que caminamos, que tenemos vía independiente, ¿no? También somos víctimas de ello. Así que desde aquí, gracias, Katiuska, por la oportunidad de reclamarle a todas las empresas que no descuiden este tema y que tengan en cuenta que hay personas que podemos caer en esos huecos. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, 12 y 22. Esa es la secuencia. Usted tiene derecho, puede comunicarse a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, Exitosa. ¿Cómo está, señorita? Mi nombre es Javier. Mire, con respecto a la cuota de trabajo en las entidades públicas y privadas, yo ya he cumplido la edad ya, por ejemplo, tengo 65 años, pero cuando era joven siempre busqué trabajos en esas entidades, pero no respetaban, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajé en 3 oportunidades en la Municipalidad de San Martín de Porras y a pesar de eso, a pesar de cumplir, porque yo estaba en cámaras por mi discapacidad, siempre a los 3, 4 con su currículum, entraba otra persona y me daban muchas gracias por sus servicios. Y yo me enteraba que eran gente que había hecho la campaña, que cargaba las banderas, etcétera. No, pero, o sea, mi mensaje es que tengan un poquito más, sobre todo las entidades del gobierno, las entidades de gobierno que vigilen más, porque la verdad que a la gente con discapacidad no la respetan mucho. O sea, en las cuotas de trabajo hay discriminación, podría decir, señorita, hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu participación. Sí, la cuota de empleo es algo que se tiene que cumplir. Desde CONADIS estamos saliendo, la Dirección de Fiscalización, a supervisar este tema de la cuota de empleo, pero como les digo, es un trabajo de toda la sociedad, multisectorial, y le rogamos a la gente cumplir, respetar la cuota de empleo e ir avanzando en ese proceso. Por supuesto que hay mucho más personas hoy empleadas, pero tenemos que llegar a cumplir con esta cuota en todas las instituciones públicas y todas las instituciones privadas. Desde CONADIS, de verdad, exhortamos a respetar la ley, y nosotros como CONADIS y con SUNAFIL estamos supervisando también que esto se cumpla. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, está? buenas tardes. Bienvenido. Adelante. Exitosa. Aló, sí, dígame. Sí, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Mire usted,
el gobierno a través del índice, ¿no? Da una pensión a los niños con discapacidad, no los niños pero a los que son de educación básica especial, ¿no? Y la verdad le digo que parecería que eso fuera, pues no, hay discriminación en eso, y hay una, ¿qué le digo, no? Una política de decir, ¿no? Para darte yo la pensión para los niños, tienes que estar en extrema pobreza. Yo soy presidente de la PAFA, de Centro de Educación Básica Especial, acá en Lima. Entonces, ocurre que los niños hacen su trámite y todo, miren, pero ya te van a evaluar. Y al final, le dicen, tú no eres de extrema pobreza. Por ejemplo, tenemos empleados públicos, como un profesor nada más, un profesor que hay profesores que tienen 2 hijos con discapacidad. Y el profesor hace su trámite y cuando van a su casa, el maestro vive pues lo mínimo con decoro, tiene un televisor, tiene una refrigeradora, tiene una cocina, pero tiene un sueldo que no le alcanza ni para el medio mes. Pero por tener todas esas cosas, no le dan la pensión a sus niños. Cosa que le digo, ¿no? La norma, la ley, está mal. Y por ahí se escucha de que sí hay ciertas personas, ¿no? Que se dan la maña de que tienen casa, que tienen, así como dice, pues tienen de todo, tienen carro, todo. Muy bien. Pero sí reciben la pensión. O sea, no hay un filtro adecuado. Comprendemos. No hay un filtro adecuado. Comprendemos, muchas gracias. Gracias por su llamada. Y justamente la pensión le corresponde al Ministerio de Inclusión, ¿no? Ese programa es el programa Contigo. Y para poder acceder a la pensión son 3 los requisitos. 1, tener discapacidad severa. No solamente para el niño, también para cualquier persona adulta. 1, tener discapacidad severa. 2, no contar con pensión de ningún tipo. Y 3, estar inscrita en el SIFO, en el Sistema de Focalización de Hogares en Pobreza. Realmente eso está establecido y es un tema presupuestal también, porque los que se inscriben hoy de repente no van a recibir la pensión mañana, porque hay muchas personas que se inscriben al programa Contigo y tienen que presentar este año el presupuesto para que el próximo año se contemple. Pero hemos avanzado muchísimo en el tema de esta pensión. Ya muchísima más gente está incluida en la pensión, pero es un tema que lo maneja el Ministerio de Inclusión Social. Muy bien, gracias Enrique Bustos Garay, especialista en discapacidad del CONADIS. Muchas gracias. Gracias a ti, Katiuska, por tu invitación. Encantado. Y estamos a la orden. Cuantas veces quieran, no se olviden visitar nuestras redes sociales de CONADIS, en donde van a encontrar muchísima información, y también nuestra red Alivia, al 1866, que ahí van a poder asesorarles y orientarles de una manera clara en lo que refiere a este tema de la discapacidad. Agradecidos, Katiuska, por tu invitación. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Exitosa. Somos la voz que integra el Perú.